empecemos. Amenaza número 1. Entonces ubiquémonos. El credo. ¿Cierto? Usted ya tiene el esquema perfectamente claro en su cabeza. Usted debe estar diciendo, este padrecito va a hablar de 4 cosas. La primera es el credo. Del credo vamos a ver 3 amenazas. La primera amenaza se llama cientificismo. Es una amenaza de nuestro tiempo. Yo quiero destacar eso. Yo no estoy hablando aquí de amenazas en abstracto. Cosas que podrían suceder. No. Yo estoy hablando de cosas que están sucediendo. Y sobre todo están sucediendo en nuestras universidades con nuestros jóvenes. Son amenazas que están metiéndose por la televisión, por internet, por la opinión pública. Están entrando por todas partes. Y la primera amenaza, que es una amenaza directa a la fe, se llama cientificismo. Vamos a explicarla. ¿Qué es el cientificismo? El cientificismo, no confundirlo con la ciencia, ojo, distinto. Una cosa es ciencia, otra cosa es cientificismo. La iglesia es muy clara en su manera de valorar la ciencia, eso no tiene discusión. Pero una cosa es ciencia, otra cosa es cientificismo. El cientificismo es la ideología que considera que el único conocimiento válido proviene de la ciencia. Que el único conocimiento viene de la ciencia, ¿qué implica? Que no hay conocimiento verdadero y por consiguiente no hay conocimiento vinculante ni obligatorio en lo que tiene que ver con la filosofía, en lo que tiene que ver con la religión y sobre todo en lo que tiene que ver con la fe. El cientificismo mira a la fe como una especie de reliquia, como una especie de fósil que solo sirve para un museo porque no tiene nada para decirnos. Y no tiene nada para decirnos, piensan los cientificistas, porque todos los problemas se pueden conocer, se pueden analizar y eventualmente se podrán resolver con la sola fuerza de la razón. No necesitamos de nada más. Ese es el cientificismo. Es una amenaza muy fuerte y nos damos cuenta que tiene un impacto inmediato, sobre todo, repito, en los jóvenes. Tiene un impacto en los jóvenes. Ese impacto en los jóvenes, ¿cómo se nota? En que empiezan a mirar con desprecio la fe y las costumbres de sus abuelos, la fe y las costumbres de sus papás. Mi mamá, que no sabe nada, que no conoce las escuelas de campo electromagnético de Maxwell, pues ella anda pegada de su rosario. Mi mamá no sabe nada, por eso tiene su rosario. Mi abuelita es buena persona, hace unas galletas deliciosas, tiene que darme la fórmula, pero mi abuelita no sabe nada. Ella está pegada a sus novenas y está pegada a su grupito de oración. Pero nosotros, los científicos y los que seguimos los resultados de la ciencia, nosotros somos los que sí sabemos. Y con este tipo de lenguaje, la gente se despide de la fe. Es algo muy serio. Aquí tengo que hacer inmediatamente una anotación. Solo podré dar pinceladas muy breves de por dónde va la solución a cada una de estas amenazas. Ustedes entenderán, amigos, que no podemos hacer un estudio exhaustivo de cada una de ellas. Si Dios permite, y si me vuelven a invitar, luego podremos enfocarnos en algunas de estas amenazas, tal vez las que vemos que son más serias. Pero quiero contarles que algunas ya las hemos tratado muchas veces. Si tú entras a YouTube y pones la palabra cientificismo, y agregas otra palabra, Fray Nelson, así como si fuera una sola palabra, te va a llevar a una serie de videos. Yo ya tengo, a ver cuántos son, como unos 7, 8 videos sobre cientificismo. Entonces, tú puedes perfectamente acudir a esas fuentes. Esto es muy importante porque, claro, no nos vamos a quedar solo hablando de amenazas. Básicamente, la respuesta al cientificismo está en 3 puntos. Primero, darnos cuenta que los fundadores de la ciencia moderna eran gente creyente.
Y siempre a lo largo de los siglos ha habido científicos muy brillantes y muy creyentes. Pero hablando de los fundadores, la ciencia moderna tiene sobre todo dos grandes hombres que son Galileo e Isaac Newton. Y ambos creían en Dios. Y ambos tomaban en serio la Biblia. Eso no significa que supieran interpretarla. De hecho, la mayor parte de las peleas de Galileo, más que por la ciencia misma, vinieron por el tema de que él quería sacar unas interpretaciones sobre la Biblia a partir de lo que él entendía de la ciencia. Pero lo importante en esta historia es darnos cuenta, en primer lugar, que los grandes fundadores de la ciencia eran creyentes. Segundo, es muy importante darse cuenta que el cientificismo tiene fecha de nacimiento. En el siglo XVIII, en el contexto de la Ilustración francesa, nació el cientificismo. Y nació como una pugna de poder, un deseo de desbancar a la iglesia, es decir, al clero y a la nobleza, de las posiciones de poder en que había estado tradicionalmente. La gran pelea con la iglesia, que luego se traduce en una pelea con respecto a la existencia de Dios y la naturaleza de Dios, esa gran pelea, pues mis hermanos, ¿de dónde proviene? Proviene de una pugna de poder. Pero esto hay que verlo ahí en la historia. Les repito, yo tengo esto más desarrollado en otros videos, con nombres y con todo. El cientificismo nació ahí. Y tercero, es muy importante darse cuenta de los límites del cientificismo, porque tiene contradicciones lógicas insalvables, las cuales también están estudiadas en distintos sitios. Por ejemplo, una contradicción, la más evidente contradicción lógica del cientificismo, es que el cientificismo dice que el único conocimiento válido es el de la ciencia. Pero ¿cómo demuestras tú mediante la ciencia que el único conocimiento válido es el de la ciencia? O sea que esa afirmación es contradictoria en sí misma. Entonces el cientificismo se puede refutar. Y yo creo que cuanto más preparados estemos los católicos en estos temas, más difícil va a ser que nos confundan o que nos lleven a donde quieren llevarnos. En todo caso, es una gran amenaza al cientificismo. Usualmente en los países más llamados desarrollados, el cientificismo arrasa con los jóvenes. Yo tuve ocasión de misionar en Sydney, en Melbourne, en Australia. Es impresionante el nivel de ateísmo en la juventud y la poca fe que hayan podido tener en sus familias y en la época de sus estudios secundarios queda completamente arrasada. Apenas entran a la universidad y sus profesores lo primero que hacen es omitir, o mucho más grave que eso, burlarse de todo dato religioso.